El 9 de mayo se celebra el Día de Europa debido al acontecimiento más sangriento de la historia de Occidente y mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, y más porque Europa durante los últimos 30 años estuvo en conflictos bélicos, con la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, también el crack del 29, es decir, había problemas económicos que dieron lugar a que muchos de los regímenes totalitarios bueno, pues estuviesen en Europa durante 20 años, como pasó en Alemania, en Italia, en Austria, en España, en Portugal, en Grecia, en todos, incluso en la Unión Soviética. Y ello provocó que tras la Segunda Guerra Mundial, Europa, bueno, pues propuso pues evitar conflictos bélicos entre los países para que no hubiese eh, más problemas y sobre todo para que el continente europeo no quedase devastado. El 9 de mayo se celebra el Día de Europa y es en recuerdo de la declaración de Schuman. Robert Schuman fue ministro de Exteriores francés y que fue el padre de lo que es la creación de la actual Unión Europea junto a otras figuras que ahora voy a nombrar y que también voy a explicar junto a Schuman, y fue el primer paso al final de la integración de todos los estados europeos al proponer que el carbón y el acero pues, de la Alemania Occidental, la RFA, y en Francia, pues, sometieron a una administración conjunta, impulsando la creación de la primera comunidad europea. Entonces, la del carbón y del acero, que al final esta unión, que es la del carbón y del acero, fue el origen de la Unión Europea actualmente que conocemos, que fue pasando por nombres como la Comunidad Económica Europea, etcétera, 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 y más esta unión de estados y un conjunto de Europa fue tras el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, porque es que Europa en sí había quedado devastada tras la Segunda Guerra Mundial. Las principales figuras o líderes que tuvieron ese papel importante para llevar a cabo esa unificación de todos los estados europeos: Robert Schuman, como he dicho, el ministro francés de Exteriores; Konrad Adenauer; Alcide de Gasperi y Jean Monnet. Todas ellas, las cuatro, tuvieron un papel muy importante en la historia de Europa para evitar futuros conflictos como se han venido sucediendo a lo largo de estos últimos 80 años. Aunque bueno, hoy en día hay conflictos ya está cercanos como el de Ucrania y muy peligrosos para Europa en sí y para el mundo. Robert Schuman nació el 29 de junio de 1886 en Clausen, en Luxemburgo, y murió el 4 de septiembre de 1963 en Saint-Chasseles, en Francia. Fue político francés de origen germano-luxemburgués, considerado como uno de los padres de Europa, en referencia a su determinante participación en la creación de las comunidades europeas. Al final, esta figura quería crear una Unión Europea, que es lo que hoy en día conocemos. ¿Pero en qué consistió el Plan Schuman? Propuso la creación de una comunidad europea del carbón y del acero, cuyos miembros pondrían en común la producción del carbón y de acero. Es al final el que todos los miembros que estuviesen dentro participasen en esa producción del carbón, de acero, pues para ir poco a poco, pues llevar a cabo una unidad tanto económica, económica, también monetaria, como, que eso fue más tarde, lo de la moneda, la monetaria, pero también lo más importante es la política. Es decir, llevar una unión política de todos los miembros. Jean Monnet nació el 9 de noviembre de 1888 en Cognac, en Francia, y murió el 16 de marzo de 1979 en Ouargla. Fue político, hombre de negocios y banquero de inversiones francés, junto a Konrad Adenauer, Robert Schuman y Alcide de Gasperi. Es considerado el padre de Europa y aparte también referencia a su papel el fundador de la actual Unión Europea, por haber sido el primer presidente de la alta autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en el marco del Plan Schuman, que al final era lo que querían hacer: unificar esas políticas económicas y al final de minerales para todos los países que fuesen miembros, que poco a poco se fueron uniendo en Europa. Konrad Adenauer nació el 5 de enero de 1876 en Colonia, en Alemania, y murió el 19 de abril de 1967 en Rondolf, Bad Honnef, en Alemania. Fue político alemán, además fue el primer canciller de la Alemania Occidental,
que es la RFA, la República Federal de Alemania, y uno de los padres fundadores de la Unión Europea, unido con las figuras más destacadas como fueron Robert Schuman, Jean Monnet y Alcide de Gasperi. Y además, al igual que las cuatro figuras, bueno, los cuatro contando con él, fueron los que tuvieron un papel destacado al final en esa unificación de las comunidades europeas, es decir, que surgiese una Europa unida. Alcide Gasperi nació el 3 de abril de 1881 en Pieve-Tesino, en Italia, y murió el 19 de agosto de 1954 en Borgio Valsugana, en Italia. Fue político italiano que junto con Robert Schuman, Konrad Adenauer y Jean Monnet fueron los padres de Europa. Y además contribuyó, al igual que las tres figuras, a la creación de las comunidades europeas. Ellos querían que hubiese un montón de estados unidos en un marco al final, que es el que conocemos hoy en día como Unión Europea. Pero claro, sin estas figuras no podemos comprender lo que hoy existe, que estas fueron las que pusieron las bases de lo que hoy es la Unión Europea, y luego fue cambiando de nombre, pues antiguamente, claro, antiguamente, bueno, antes se llamó Comunidad Económica Europea, que era la CEE, de el Tratado de Roma, que se celebró en 1957, y bueno, ya luego cambió a Unión Europea. Y poco a poco ahí se fueron incorporando pues un montón de países durante ese tiempo. Y eso que hubo países que se fueron incorporando antes de finalizar la Guerra Fría, como por ejemplo fue el caso de Grecia, de España, también de Portugal, y bueno, poco a poco muchos se fueron incorporando, luego ya más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando la Alemania Oriental, es decir, la RDA, cayó el muro, en 1989, el año siguiente, en 1990, se reunificó Alemania y ya estuvo incorporada en la Unión Europea. Y luego, pues poco a poco, pues muchos países se han ido incorporando, y seguramente que alguno más en estas fechas y años, poco a poco se incorporen, etcétera, etcétera. Que luego ya lo de la moneda, si quiere unificarla o no, eso ya será decisión suya. No sé el tema monetario, pero bueno, no sé en qué año ni nada, pero bueno, hay países que tienen el euro, otras que tienen su propia moneda, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, Reino Unido estaba en la Unión Europea, se marchó y eso entró pues en los años 70 junto con Irlanda, Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo logrado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.